Juárez y su México, por Ralph Roder. 58. Quinta parte. El Imperio. 13. Para fines de 1865, la intervención estaba virtualmente vencida. En noviembre, Napoleón, abandonando la historia de César y preocupado por el estilo suave de Seward, comenzó a codear a Bazaine, instándole a que expeditara la reorganización del ejército mexicano en vista de la evacuación del país en un plazo determinado. Tengo esperanzas de que los norteamericanos, a pesar de sus bravatas, no irán a la guerra contra nosotros, le escribió. Pero, con ese peligro eliminado, debemos saber en qué condiciones vamos a dejar el país después de nuestra salida. El emperador Maximiliano debe comprender que no podemos permanecer en México indefinidamente y que, en vez de edificar palacios y teatros, es esencial que establezca orden en las finanzas y en los caminos. Hay que hacerle entender que será más fácil abandonar a un gobierno que no ha hecho nada para suministrarse sus propios medios de subsistencia, que sostenerlo a su pesar. Su irritación con Maximiliano era el reflejo automático del recelo que le inspiraba la actitud de los Estados Unidos. Rechazando el reconocimiento al imperio, el ministro de Relaciones, Drouin de Lhuillier, propuso la tolerancia tácita y, desairado de nuevo, se contentó con la neutralidad rigurosa. Pero a tal fórmula también Seward se hizo el sordo y contestó invitando al gobierno francés a fijar una fecha para la evacuación, y sin esperar otra intimación, Napoleón la anticipó. En enero de 1866 dio el primer paso mandando a Bazaine que preparara sus bártulos. Le avisó que el lapso más largo para la repatriación progresiva de las tropas era 1 año o 18 meses, y simultáneamente informó a Washington en el mismo sentido. Napoleón se iba corriendo, pero la consigna era de salir caminando. Seward había iniciado el principio del fin. La intervención estaba en quiebra, pero la liquidación suponía tiempo. Tiempo para desempeñar el honor de Francia, tiempo para retirarse con dignidad, tiempo para salvar las apariencias y dilatar la agonía, y a Bazaine le tocó el cometido de festinar lentamente. La cuestión apremiante del año 1866 era, pues, el problema de la sucesión. En París se tomaron en consideración 2 soluciones, y de esas, la manifiestamente irrealizable era, naturalmente, la alternativa que favorecía a Napoleón. Circunstancias más fuertes que mi voluntad me obligan a evacuar México, explicó a Bazaine, pero no quiero retirarme sin dejar al emperador Maximiliano todas las posibilidades de sostenerse con sus propias fuerzas y la legión extranjera. Debéis dedicar todo vuestro celo y toda vuestra inteligencia a organizar algo durable en aquel país, de modo que nuestros esfuerzos no se conviertan en pura pérdida. Para realizar esta ardua tarea tenéis 1 año o 18 meses. Si, por acaso, el emperador Maximiliano no tuviera la energía necesaria para permanecer en México después de la salida de las tropas, sería menester convocar una asamblea, organizar un gobierno y lograr, con vuestra influencia, la elección de un presidente de la República con poderes por 6 o 10 años. Ese gobierno debería comprometerse, por supuesto, a pagar la mayor parte de nuestros créditos en México. Claro está que no debemos recurrir a tal combinación salvo en último trance. Mi deseo más vivo es que se mantenga el emperador Maximiliano. Perseverar en una falacia comprobada hubiera sido inexplicable si la razón hubiera dictado la resolución. Como evasiva psicológica, era harto lógica y trágicamente inteligible, pero no por eso dejó de ser una inconsecuencia criminal que enredaba a Maximiliano
en el mismo subterfugio culpable y lo implicaba en el penúltimo expediente. La solución daba la medida del hombre, y por no tener cara para reconocer su derrota y romper limpiamente, Napoleón mereció su apodo de El Pequeño. Maximiliano, a su vez, se hizo cómplice de su ruina, dejándose alucinar por la forma de traición más sutil, pues Napoleón era franco, no disimulaba nada, no prometía nada. Puso en la mesa todas las cartas para que le hiciera su juego. Le abandonó la decisión y pasó la responsabilidad imperceptiblemente a sus hombros, apelando a su independencia y su orgullo, y el socio respondió al reto. A la forma de traición, de la que solo el móvil era engañoso, leal, Maximiliano era sumamente susceptible. Tanto o más que Napoleón. Le repugnaba reconocer su derrota y en el momento mismo en que tenía la posibilidad de liberarse de su fiador, le faltó el ánimo de patentizar, por una retirada simultánea, que no era más que su creación y su criatura. Su dignidad también exigía una dilación decente. Tenía 1 año o 18 meses para demostrar su independencia y se resolvió a permanecer en México. Entre el principio y la consumación del fin, la transición era una fase preñada de peligro agudo para todos los corifeos de la catástrofe. La liquidación de la intervención era peligrosa porque prolongaba desmedidamente la agonía, porque era absurda, anormal e improducente, porque la sanidad y la obsesión andaban aún inseparables, porque la aventura moribunda engendraba alucinaciones mórbidas y la cría de la pesadilla no podía morir con el ensueño, y porque la fatídica indecisión fomentaba las fatalidades más imprevisibles. Al recibir la notificación formal del retiro inminente de las tropas francesas, Maximiliano no pudo contener una breve demostración de sorpresa y acusó recibo del escarmiento con una nota cáustica a Napoleón, facilitándole el paso. Vuestra Majestad se siente obligado por un apremio repentino a desconocer los tratados solemnes firmados conmigo hace menos de 2 años y me comunica vuestra determinación con una franqueza que no puede menos de haceros honor. Me cuento demasiado como vuestro amigo para querer ocasionar, directa o indirectamente, peligro alguno para vuestra Majestad o para vuestra dinastía. Propongo, pues, con una cordialidad igual a la vuestra, que retiréis vuestras tropas del continente americano inmediatamente. Por mi parte, en atención a mi honor, procuraré llegar a un arreglo con mis compatriotas en una forma leal, digna de un Habsburgo. Pero se recuperó rápidamente y aprovechó la mala pasada imputándola a Bazaine. Este reciprocó la imputación lamentando la inercia y la incompetencia de la administración civil. Cada uno barajaba el negocio. Las explicaciones de Maximiliano contradecían las del mariscal y las del mariscal se contradecían entre sí. Los boletines militares eran optimistas, los informes políticos desconsoladores, y la discrepancia era tan marcada que el ministro de la guerra dudaba que fueran obra de la misma persona y pidió explicaciones. Bazaine reconoció la contradicción y contestó que ambas versiones eran exactas y tenía razón, pero también lo eran las de Maximiliano. Estas recriminaciones mutuas eran una cantinela crónica que el aprieto vino a agravar, pero que tenía ya más de 1 año de reiteración incesante e infructuosa. Según Maximiliano, a su gobierno, paralizado por las dificultades de pacificar al país, no se le podía justipreciar mientras no le fuese dable funcionar efectivamente. 6 meses antes había expuesto su posición sucintamente. Pinté la situación muy francamente a Douai y a Dano, escribió a Napoleón. Les dije y les comprobé que las cuestiones administrativas y políticas andaban bien. No pude decir lo mismo respecto a los asuntos militares y financieros. Ambos tuvieron que concordar conmigo en que se había repatriado a demasiadas tropas y que la guerra había devorado demasiado dinero. En estos 2 puntos consiste la plaga de México.
Todas las otras cuestiones pueden solucionarse con tiempo y paciencia. ¿Cuántas veces he predicado al mariscal, exhortándole de que no precipitara la repatriación de las tropas y que se limitara a las cifras fijadas por vuestro convenio? Pero, por desgracia, en vano. Con la ansiedad febril de satisfacer la opinión pública, Bazaine olvida todo y se apresta para un porvenir próximo. En diciembre de 1865, alarmado por las conversaciones diplomáticas en Washington, Maximiliano reiteró la protesta más apremiosamente. Para desarrollar los recursos del país y facilitar su recuperación, para impedir que sean absorbidos en parte, el imperio debe estar pacificado. Urge solucionar este problema, porque la guerra está causando la ruina del erario mexicano con el desgaste de 60 millones al año. He insistido en la necesidad de una pacificación pronta para equilibrar el presupuesto. En tales condiciones, ¿cómo explicar el reembarque precipitado de las tropas para Europa, contrario a la voluntad del emperador de los franceses y a los tratados que tenemos celebrados? Y eso cuando había disidentes a 2 horas de la capital. ¿Cómo explicar el sistema de destacar tropas en puntos importantes y de retirarlas al cabo de 8 días, sacrificando de tal manera a todas las personas que se han declarado por el imperio, combinación funesta que se verificó 3 veces seguidas en Monterrey, en la frontera frente a los yanquis, y que sofocó los gérmenes de buen gobierno implantados por el general Brincourt en una ocupación de pocos días? Con semejantes métodos militares y financieros, se echará a perder la gran idea de la regeneración de México. Sin orden y economía en las finanzas, con un déficit siempre en aumento, no puedo gobernar con una población cuya confianza viene constantemente sacudida por una protección efímera. No puedo lograr nada estable. Pues todo el mundo sabe que, al regresar las guerrillas, todo el que se haya declarado por el imperio será fusilado o ahorcado sin piedad. Y por lo tanto, nadie manifiesta simpatía alguna a un gobierno incapaz de defender a sus propios súbditos. Para febrero de 1866, el porvenir próximo se había vuelto una ejecutoria inminente y una fatalidad inexorable. Abandonados sus propios recursos, Maximiliano estaba hipotecado a la ruina. Todos sus recursos eran hipotéticos o estaban comprometidos. Tenía prometidos un ejército mexicano todavía por organizar y una legión extranjera todavía por constituir. Sus finanzas estaban en quiebra. Agotado el segundo empréstito, se vio obligado a recurrir a Bazaine para cubrir los gastos de la administración civil. Y para servirle, Bazaine había especulado 2 veces con los fondos del ejército, provocando una reprimenda por el primer pago adelantado y una orden perentoria con el segundo, de no reincidir. Políticamente se había desustanciado. Las grandes reformas sociales no estaban más adelantadas que el día en que Fauré las anunció. La reforma financiera había burlado a una serie de peritos franceses. El primero había desembolsado, el segundo había fiado y el tercero acababa de morir. El cuarto estaba demente y las aduanas estaban embargadas para garantizar el reembolso de los fondos prestados por Bazaine. La cuestión clerical había sido recapitulada. El resurgimiento del ejército suspendido. La reforma judicial era lo de siempre, letra muerta. La extinción del bandolerismo, medida que interesaba a los franceses mucho más que reformas, había provocado el edicto del 3 de octubre. El récord revelaba, en cada ramo, un déficit incontestable. Y no obstante, Maximiliano, pese a su propio análisis, pretendía gobernar mientras se iban los franceses y después que se hubieran marchado. Con los ojos abiertos, sacaba la cabeza a remate. Que su posición era insostenible sin el apoyo francés, lo sabía perfectamente, pero se persuadió de que la evacuación era una falsa alarma para expeditar la reorganización del ejército mexicano, y atribuyéndola a la influencia del comandante en jefe y reduciendo el ultimátum a una mera amenaza, o a lo mejor,
considerándolo una contingencia remota, imputó todas sus dificultades a la fatiga, al servilismo o a la satisfacción del mariscal. Hizo presión en París para conseguir su remoción y pretendió que con otro comandante sería siempre posible pacificar el país y salvar el imperio. Organizar la retirada en tales condiciones era la pena de Sísifo, y el bulto recala en Bazaine. El gobierno francés le informó que ya se había llegado al límite de los sacrificios y que ni un centavo más debía pasar al erario mexicano. Reorganizar el ejército mexicano era pedirle que sacara polvo de debajo del agua. El mismo Maximiliano consideraba aquel ejército como un mal necesario, cuyo sustento era imprescindible para impedir que pasara al enemigo. No puede uno formarse una idea en Bélgica de lo que es el ejército mexicano, decía el comandante de la Legión belga. Es decir, de los 5 o 6 mil bandidos que lo componen, muleros y panaderos convertidos de rebote en coroneles. Hace como 12 años, el mismo Méndez, uno de los mejores, era un sastre aprendiz, que la policía buscaba por un robo de pañuelos. Para reclutar soldados, se les cogía por la fuerza y los llevaba al cuartel entre 2 vallas de bayonetas. Luego que pasaban por un campo de caña de azúcar, en donde había la posibilidad de esconderse, desertaban. El día en que se embarque al ejército francés, el imperio vendrá a tierra con estrépito. Bazaine se expresó en forma un poco distinta. Por lo que toca al ejército mexicano, la tabla inclusa manifestará a vuestra majestad que sus efectivos tienen una cierta importancia, pero debe moralizarse y apegarse a la causa que sirve, y esta reforma no es obra de un año. Sus unidades deben formarse, asimismo, con todas las razas y con todas las clases de México, pero es de temerse que los hijos de familia seguirán esquivando el servicio que será accesible, por lo tanto, a las intrigas de gente de origen humilde. En cuanto al soldado, representado generalmente por el indígena puro, obedece sin devoción, porque sigue creyendo que sirve a extranjeros hostiles a su raza y parece insensible a toda forma de empresa militar. Ese es el lado malo de su carácter, que es de una docilidad extrema, pero que servirá tanto a una mala causa como a una buena, porque sirve siempre a la más acometedora. Debemos formar, con buenas leyes y con el tiempo, la homogeneidad nacional y el desarrollo de una organización comunal para poder tener soldados mexicanos dotados del sentido de solidaridad. Por desgracia, estamos muy alejados aún de la meta. Pero Bazaine, sabiendo cuán necesario para Napoleón era un ejército mexicano, templaba la verdad con tacto y le comunicaba solamente la dosis que juzgaba prudente y aceptable al visionario tasquilado de las tuberías. Napoleón ansiaba subterfugios y el suplefaltas leal, demasiado leal, lo suministraba a pedir de boca. Bazaine no era hombre para herir en lo vivo al enfermo desilusionado con la verdad brutal y entera. De eso se encargaron otros diplomáticos. Dano, el ministro francés, creyó de su deber quitar la venda por completo y previno su gobierno que toda ilusión de consolidar el gobierno de Maximiliano era quimérica y un flaco servicio al príncipe, cuya determinación de jugarse la cabeza era un capricho que no eximía al valedor de su responsabilidad. Dano propuso que, cortando el nudo gordiano de un solo golpe, se hiciera comprender a Maximiliano su situación falsa y que se le excitara a llegar a un arreglo con Juárez. Si se negara a aceptar tal consejo, que se le sujetara a la razón embarcándolo a Europa y salvándolo a su pesar. La única solución limpia y honrada era la abdicación, solución anhelada por el ejército, por los mismos mexicanos, por todo el mundo, menos la corte. Y hasta el comandante en jefe la insinuó discretamente a Napoleón. Yo creo que debemos obrar sin el consentimiento de la corte de Maximiliano, cuya mala voluntad, fundada en recriminaciones mutuas, no dista mucho de ingratitud, decía Bazaine. Mientras más tiempo permanezcamos aquí, menos esfuerzo hará el gobierno mexicano para consolidarse,
y se mostrará dispuesto a aprovechar cuanto pueda los recursos de vuestra majestad, los recursos que vuestra majestad dejará a su disposición como una deuda obligatoria contraída por Francia con México. Teniendo eliminada ahora la cuestión americana, ya no hay motivo alguno para vacilar, visto que la gratitud, mientras más prolonguemos nuestra permanencia aquí, dejará de ser proporcionada a los beneficios otorgados por vuestra majestad. El modo más indicado para obligar a Maximiliano a abdicar era el de violentar la evacuación. Pero Bazaine, adivinando la vergüenza que tal desenlace significaba para Napoleón, se abstuvo de insistir. Por el contrario, indicaba, con reservas mentales, sin duda, pero sin comentarios, que el emperador Maximiliano parece creer que, después de la retirada de las tropas francesas, la nación entera se congregará más sólidamente en torno de su trono, porque la presencia de un ejército extranjero ya no servirá de pretexto a los patriotas para alejarse de él. Al asomarse la amenaza norteamericana, se apresuró a ponerse en actitud de defensa, fortificando la capital y concentrando sus fuerzas diseminadas a través del vasto territorio, pero pasada la alarma, relegó al olvido el peligro y propuso que se extendiera la evacuación más allá del término fijado por Napoleón. Ejecutaremos las instrucciones de vuestra majestad, ya que la situación es tan próspera como parece posible, ahora que los Estados Unidos parecen resueltos a observar la neutralidad. Las noticias de la frontera del norte son buenas, así como las del interior, y aprovechando este año, tengo todos los motivos para creer que la resistencia armada carecerá de toda importancia en 1867. El gobierno mexicano tendrá que hacer lo demás y será únicamente responsable de sus faltas, ya que vuestra majestad ha hecho todo lo posible en su favor. Bazaine propuso, pues, que se repatriara al cuerpo expedicionario en 3 remesas, la primera en noviembre de 1866, la segunda en marzo de 1867 y la tercera en diciembre de 1867. Así, el primer contingente llegaría a Francia antes de la apertura del cuerpo legislativo. Enseguida, la responsabilidad sería exclusivamente de Maximiliano. Desde el punto de vista militar, el país está tan pacificado como jamás lo fue, añadió sinceramente. El gobierno, pues, tendrá que terminar la obra. El acomodamiento constante del comandante en jefe borraba siempre más imperceptiblemente el margen entre la verdad y la evasión, y sus consejos se manifestaban cada vez más flexibles y menos dignos de confianza. Confrontado con los informes incongruentes de Maximiliano y del mariscal, por una parte, y con las recomendaciones discretamente inconsecuentes de su alter ego, por la otra, Napoleón, cuyo ánimo, naturalmente franco y leal, estaba honda e inadmisiblemente dividido ahora, reincidió en una pequeña irregularidad, ampliamente autorizada por lo difícil de la situación, y se puso a consultar la correspondencia particular de sus oficiales de ultramar en busca de la verdad. Y en aquel pozo de ciencia y paciencia la descubrió. La verdad cruda salió a flote como de un sumidero súbitamente destapado. La tendencia del emperador a confiar en conductos de información irregulares ya había arruinado a Lorenzés y a Forey, y no tardó en minar, a su vez, a Bazaine. Su reputación, tan laboriosamente elaborada en las primeras etapas de la intervención, estaba ya muy averiada en las últimas jornadas de la empresa. Su ciencia militar excitaba la burla y su doblez política, la indignación de sus camaradas. El mariscal vive de expedientes para deslumbrar al emperador y a los gobiernos, los que han demostrado, hay que confesarlo, una credulidad a toda prueba, decía el general Douai. Mientras que el mariscal disfrute de su plazo de crédito, no hay nada que hacer. Debemos esperar hasta que venga la crisis. Entonces las arcas estarán vacías, y eso no puede tardar mucho, ya que el segundo empréstito se agotará pronto. Se dice que para febrero no quedará nada en el fondo del saco. La única cosa que podría sacarnos de esta confusión, en que estamos chapuceando y seguiremos chapuceando indefinidamente,
Sería una buena colisión fuerte y dura con América. No sé cuánta razón tendría yo de alegrarme de tal eventualidad. Personalmente, porque no puedo hacerme ilusiones. Se trata de un gran hipócrita, y he tenido tiempo de sobra para penetrar su profunda ineptitud militar, enmascarada por apariencias superficiales y por la simulación que hasta ahora ha impresionado a tantos ilusos. Que tal juicio estaba sujeto al descuento profesional, lo reconoció Douai, ya que se le había designado para tomar el mando en el caso de verificarse la destitución de Bazaine, pero se compurgó de todo interés personal con una razón irrebatible. Puedes tener la seguridad de que, si se me diera la sucesión del mariscal, la rechazaría, estando las cosas como están ahora. Las condiciones no se mejorarán, seguramente en un año o en 2. Sin embargo, me quedo en México, no con la ambición de llegar al mando, sino simplemente porque no quiero aparecer, en mi propio concepto, un hombre que cede a la desazón o que obedece a un exceso de mal humor. Sigo esperando con mucha calma y resignación hasta que nuestros recursos y nuestra paciencia se agoten en Francia. 1866 tiene el mismo aspecto que 1865 o 1864. Las promesas falaces del mariscal se esfumarán en otras tantas desilusiones como antes. Hay que reconocer, sin embargo, que encuentran una credulidad insuperable, ya que los mismos embustes tienen siempre el mismo éxito. No puedes figurarte nuestra hilaridad cuando leemos la frase estereotipada en el boletín del Moniteur: las bandas están aniquiladas, etc. Así se escribe la historia. Si siempre se la escribió así, debe adolecer de muchísimas imposturas. Su opinión concordaba con las apreciaciones de tantos de sus camaradas, que concluyó, sin temor a la contradicción: creo que llegará el día en que el mariscal cosechará lo que ha sembrado. La opinión del ejército dista mucho de serle favorable, y sin embargo, le alabábamos todos en los primeros días de su mando. Hoy en día estamos tocando variaciones en la tonada. Lo que todavía le protege contra una revuelta de la opinión es la diseminación de nuestras fuerzas sobre un territorio tan vasto que impide la concentración de las ideas. El intendente general del ejército, sin interés que defender más que el del soldado, se expresaba en términos no menos severos. Su opinión del mariscal era todo un epitafio, vulgar en sus sentimientos y hasta en su educación, escéptico, parcial y sin escrúpulos. No estimaba a nadie, sin duda porque juzgaba a los demás según su propia medida. Nada le costaba mentir. Su crudeza moral era el rasgo más sobresaliente de su carácter, al decir de un observador extranjero. Bazaine era muy ignorante, sin duda muy inteligente y muy valiente. Raras veces decía la verdad, y cuando la decía, no la decía entera. Engañaba, habitual e inconscientemente, a todos sus subalternos, a todos sus adictos, así como a los indiferentes. No concedía la más leve importancia a tal proceder. Los hombres no le importaban nada. Sin conciencia moral y desprovisto de dignidad profesional y personal, según otro oficial, tenía un concepto muy dudoso del honor nacional y del suyo propio. Pero la correspondencia de la oficialidad sacaba a la luz algo más importante que el descrédito del comandante en jefe: la revelación cruda de las condiciones imperantes en México. Lo que Bazaine cosechaba no era lo que sembró, era la ruina de la intervención misma. La cosecha produjo el agostador. Bazaine era tan falso como falsa era su posición, y tan honesto como su amo. Se plegaba, se adaptaba, se conformaba, se doblaba. Y si se le acusaba ahora de fraude, era porque el ejército había descubierto al fin la falacia tremenda de la intervención. Las reticencias del comandante en jefe provocaron las revelaciones de sus subalternos, y la verdad salía desbordando en regurgitaciones interminables de asco, de ira, de alarma y de abatimiento. México, decía uno, era un purgatorio militar sin salida posible. Douai,
Anhelando una colisión con el Coloso del Norte, a sabiendas de que tal solución era imposible, gemía al verse condenado a conservar la triste posición de un buen civil apacible, que se ha resuelto a controlarse y a salvar la piel, cantando la palinodia. Hasta la boca llegaba el pantano letal. La situación es tal que nos ahondamos cada vez más profundamente en el impasse, y me vería muy perplejo para dar un consejo, ya para avanzar, ya para retroceder. Para avanzar sería menester realizar nuevos y enormes sacrificios, provocar un golpe de Estado en el gobierno de Maximiliano, etc. Retroceder es un recurso tan triste que prefiero no tomarlo en consideración. Tanto fue así que el general Brincourt, al recibir la orden de evacuar Chihuahua, obedeció bajo protesta y presentó su dimisión, prefiriendo romper su espada, según su frase, antes de abandonar la población confiada a su cargo a las represalias de los patriotas. La humillación de retroceder ante la amenaza norteamericana era amarga, y tanto más intolerable cuanto se sabía que la amenaza no pasaba de ser una fanfarronada. Al verificarse un incidente fronterizo el día 1 del año, Washington repudió la responsabilidad desde luego, pero siguió desarrollando la guerra de nervios, empujando a los franceses siempre más lejos de la frontera y dentro de sus dificultades internas. La toma de Hermosillo por los patriotas y la matanza de algunos civiles franceses sorprendidos allá provocaron el pánico en la capital, donde la colonia francesa preveía represalias en masa al terminarse la ocupación. Los bancos extranjeros cerraban sus puertas, las empresas francesas procuraban liquidar sus negocios, pero ya no había mercado. Suspendida la vida mercantil, el estancamiento paralizaba toda actividad y el conocimiento de que el régimen era puramente provisional mataba toda confianza en el porvenir del imperio. El teniente coronel Brissonet no era alarmista, pero desde tiempo atrás se esforzaba en comunicar las malas nuevas a Francia. Todo el mundo está asustado por la tarea emprendida por Francia. Todo el mundo se preocupa por las dificultades en que se precipita, los compromisos morales que contrae todos los días y que la encierran más y más, escribió mientras bastaba todavía el tiempo para mostrarse previsor. ¿Esto no se sabe en Francia? ¿O la gente no lo quiere saber? Nos hemos puesto en el pie una traba que nos dejará cojos por mucho tiempo y no hemos satisfecho a nadie en México y la verdad traslucirá con todas sus consecuencias. Quiera Dios que la luz nos saque cuanto antes de tan falsa situación. Para mí, la gran plaga de México es que haya mexicanos, opinó otro oficial. El indio es bueno, fácilmente enseñable y de una mansedumbre proverbial. Es una raza sujeta al látigo, lo mismo que el negro. El indígena no se pertenece a sí mismo, pertenece a tal y tal terrateniente le obedece ciegamente. Si se le pregunta de dónde viene, dice, soy de tal y tal hacienda. Toda esta gente es buena, buen soldado también, increíblemente robusto y sobrio. Lo malo es el ranchero, es decir, un señor que posee 4 o 5 leguas cuadradas con 2 o 3 pueblos de indios dentro de sus límites. Raza bastarda, fanfarrona, inmoral y sin prejuicio y sin principios, nacida en el desorden, dada a una vida desordenada y que prefiere una existencia algo azarosa, con algunos pronunciamientos y hasta unas balaceras de vez en cuando, a un gobierno estable, capaz de alterar su vida, casi de grandes señores medievales, y de obligarlos a pagar una contribución, a repartir sus tierras, robadas en gran parte, o a construir caminos que unirían al país, pero que les privaría de su vida de aventuras. Esta es la raza que nos tolera únicamente por miedo, y que solo espera nuestra partida para volver a las costumbres que desacomodamos. Por fortuna, no son muy numerosos. Si, por obra de algún cataclismo, desapareciesen y fuesen sustituidos por una capa de esos robustos colonos de los Estados Unidos, pongo yo que México saldría ganando enormemente. Peor aún son los mexicanos de las ciudades, los que visten chaquetas bordadas de oro y lucen sombreros ribeteados con galones.
Estos tienen un cierto barniz de educación y sentimientos tanto más bajos. Son ellos los que ocupan las chambas gubernamentales, y nunca se ha visto el robo organizado en tan gran escala. Se da por supuesto que el Estado es una vaca lechera, y que cada quien puede chupar según su rango. El gran error de Maximiliano, concluyó el antimexicano, fue el no haber tratado a México como tierra de conquista, expropiando para el Estado parte del territorio, decretando un vasto estado de sitio y aplastando toda resistencia con mano de hierro. Como todos los pueblos un poco salvajes, los mexicanos tienen mucho respeto por la fuerza y ceden a ella fácilmente. En vez de esto, el emperador se ha mexicanizado, lo que nadie le pidió que hiciera. Ha ostentado ideales liberales que no tienen nada que ver con las necesidades de un país tan poco adelantado, y se ha rodeado de hombres que se han echado a su cabeza y que han servido a todos los gobiernos. Aunque las dolencias variaban, el tono era siempre el mismo. El coro monótono y triste del conquistador vencido por las circunstancias y por su propia conciencia, por ambas frustrado y buscando alivio en desahogos de cinismo insaciable. El ejército había cumplido su misión en México. El contacto de dos pueblos inficionó hasta los tuétanos a ambos, y la constricción de la derrota hizo saltar la verdad. Para febrero de 1866, los previsores y los miopes y los retrospectivos andaban todos de acuerdo en que el gran mal de México era el hecho de que hubiera mexicanos. Y siendo irremediable el mal, los oficiales franceses analizaban el fracaso de la intervención con una claridad cruda y brutal que desmentía las ambigüedades balsámicas de Bazaine, y clamaban por la solución rápida y limpia del error pernicioso del emperador. Si algo había peor que el error, era el negarlo, y de todas las soluciones, la más vergonzosa era la prolongación de la impostura. Hacía mucho que la doble exhibición de México y del mariscal iba en lenguas, y Napoleón no tardó en adoptar los remedios indicados. Poco después de recibir la orden de organizar la retirada, Bazaine recibió también el permiso de delegar sus facultades en Douai para terminar la evacuación y de regresar a Francia. Como la remoción de Forey, su revocación vino formulada en términos potestativos, pero tenían la misma resonancia hueca. Y lo mismo que Forey, Bazaine optó por hacerse el desentendido. Su dignidad también exigía una repatriación honorable y se determinó a cumplir su deber ingrato hasta el fin. Ingrato era poco decir. Mal mirado por Maximiliano, censurado por el ejército, la prueba de haber perdido la confianza de Napoleón puso la última mano a la incertidumbre funesta de la situación. Los asesores de Maximiliano eran casi todos francófobos, y el comandante en jefe se vio estorbado a cada paso por una falange de funcionarios reacios a cooperar y resueltos a alejarlo del soberano. Sus consejos pasaban desaprovechados, aplazados, desdeñados, hasta que las circunstancias mismas los impusieron. Su paciencia era igual a las demandas más exorbitantes. Pero como se neutralizaba sistemáticamente su influencia, Bazaine se limitaba al mínimo indispensable y lograba resultados nugatorios. Resultados que acreditaban el cargo de su ineptitud por la devoción misma con que desempeñaba su tarea ingrata. Consolidar a Maximiliano y liquidar la intervención simultáneamente era una tarea imposible. Y siendo así, Festín Elente, el comandante en jefe, siguió contemporizando diligente, indiferente e inútilmente. Era aquel el momento para los remedios heroicos, y una resolución heroica fue propuesta a Bazaine por una voz en las tinieblas. Un observador oscuro seguía desde el otro lado de la frontera, las peripecias de la tragedia mexicana con una percepción penetrante y apasionada que lo movía a habérselas con el destino y a arrebatar el triunfo de la derrota. El margen era reducido, el consejo temerario y la solución revolucionaria. Si queréis un ejército, un gobierno y un pueblo en México, propuso el oráculo, hay que suprimir el peonaje.
Si el emperador Maximiliano quiere permanecer en México, debe suprimir el peonaje. Esta es la condición sine qua non. Adviértase que no afirmo que con esta condición permanecerá, pero lo que digo es que esta es la condición imprescindible para que tenga la posibilidad de permanecer, y si, realizado esto, tiene que marcharse, se irá por lo menos con honor y se habrá grabado su nombre ilustre en la historia. Aquí estaba la única esperanza de superar a Juárez. Juárez es un indio, y sería absurdo negar que se ha mostrado un representante enérgico de las ideas y de las leyes modernas en México. Pero esta reforma, que de todas las reformas parece ser propia de él, más que de cualquier otro, ¿la ha realizado? Que la haya favorecido in petto, no tengo duda alguna. Infiero, pues, que ni él, ni los otros hombres dotados de sentimientos realmente avanzados y honorables, se atrevieron a proclamarla y a realizarla. Que los prohombres del Partido Liberal no se atrevieron a matar la bestia, nos da la prueba evidente y axiomática de la ignorancia económica, del egoísmo rutinario y de la podredumbre general del partido. Esto no impidió que Juárez cometiera su error capital de transigir con el crimen de su partido. Cuando se despertaban todas las fuerzas vivas de la nación para combatir la intervención, si hubiese proclamado la abolición del peonaje, corolario indispensable de la reforma, y si hubiese acompañado la medida emancipadora con una ley agraria, dotando de tierra a todos los peones que llevasen armas y defendiesen dignamente la bandera, nuestro ilustre Forey probablemente no hubiera tenido que prepararse Pueblas para alcanzar el bastón. Pero, sea de esto lo que sea, los hombres convencidos del Partido Liberal perdieron también su mejor oportunidad al faltar a su deber primordial. Han merecido la derrota, históricamente, del mismo modo que la aristocracia polaca de 1830, a pesar de ser nacionalista y con todo lo formidable que fue su revolución, mereció también la derrota por no haber manumitido a los siervos. El error de Juárez, pues, era la oportunidad de Maximiliano. Para levantar soldados hay que formar ciudadanos, siguió insistiendo el traspunte. Emancipando a los peones, Maximiliano se libertaría a sí mismo, sublevaría a las masas y, manteniéndose o no, lograría por lo menos su independencia moral y tal vez su salvación política, eclipsaría a Juárez, competiría con Lincoln y no solo se mexicanizaría, sino que se americanizaría, salvando a la vez el honor, el llamado honor de esta pobre intervención, y lo que importa infinitamente más, los intereses elevados de Francia, de México, de América y del mundo entero, porque hemos llegado a una época en que el campo de las revoluciones, de las guerras, de todos los acontecimientos trascendentes, ya no es tal y tal nación, ni siquiera tal y tal continente. Ahora, según el apóstol, el campo es el universo. Estas incitaciones iban dirigidas, ostensiblemente, a Bazaine. Pero, ¿cómo pudieron interesar a aquel espectador cauto, contemporizador y burlado, cuyos propios consejos pasaban desaprovechados y que estaba empeñado en batirse en retirada ante la realidad implacable? El autor atribuyó bastante importancia a su evangelio para divulgarlo por el mando. 2 años más tarde dio a la prensa en Bruselas su correspondencia con Bazaine, ocultando su identidad en un anonimato que añadía al peso de sus consejos la portentosidad de un oráculo desconocido. El nombre de Víctor Considerant era poco afamado. Su idea merecía la más amplia difusión. La proposición era portentosa, sí, como una reserva de potencial humano, pero nada más. ¿Cómo iba a interesar a Maximiliano, desacreditado ya en México como un utopista en quiebra? La respuesta la dio el mismo Redentor. Maximiliano profesaba, y sinceramente sentía, una verdadera indiomanía. Carlota comprendía la desgracia y la importancia del indígena, la única clase, decía ella, que trabajaba y sustentaba el Estado. Y la emancipación de los peones era un proyecto acariciado por ambos desde sus primeros días en México. En abril de 1865 se creó una comisión mixta
integrada por europeos y mexicanos en representación igual, para estudiar medidas capaces de mejorar las condiciones de vida del indio. Después de realizar una investigación en las grandes haciendas, un ingeniero francés que vino a México comisionado para organizar la explotación agrícola del país, recomendó una reforma humanitaria, a pesar de los riesgos políticos que llevaba implícitos. Este proyecto me interesa profundamente, informó, pero sin el asentimiento de vuestra majestad, no me atrevo a formular un decreto que equivale a una revolución completa, pero una revolución útil, necesaria y urgente. He visto de cerca a los indios durante el año que pasé en las haciendas. He vivido su vida y llorado su suerte. He conocido con indignación la barbarie de sus amos y las exacciones de toda clase que se les imponen. He visto a hombres sangrando bajo el latigazo. He puesto el dedo, literalmente, en sus llagas. He dado de comer a familias hambrientas y a punto de morir, empujadas a sus labores por el látigo del obrajero. He visto a hombres agotados, cargados de cadenas, arrastrándose al sol para acabar su vida bajo el ojo de Dios y echados en el foso como perros muertos. Todo esto es nada. El hacendado especula hasta con los alimentos de estos miserables y con los harapos que apenas cubren su desnudez. Les obliga a comprar a él todas sus subsistencias y a un precio más elevado que en el mercado del pueblo. Les vende con usura la mísera tela que necesitan, de suerte que, a fin de cuentas, el indio no recibe más que $1 por una jornada de 14 horas. El indio se endeuda cada vez más hondamente y en tal práctica el patrón disfruta de la colaboración potentísima de los párrocos que obligan al peón a pagar las fórmulas de la religión a un precio exorbitante y que explotan su credulidad supersticiosa hasta el límite. La liquidación de la Semana Santa representa siempre un sacrificio para el peón y su condición va empeorándose constantemente. En consecuencia de tal sistema, no hay una familia indígena que tenga una deuda de menos de 100 pesos. La deuda general de los indios en una hacienda llega, a lo menos, a 20,000 pesos. Bazaine aprobó la reforma, pero como la idea amenazaba con subvertir el poder de los hacendados, la comisión se contentó con un estudio académico y dejó la proposición en el archivo. Durante una ausencia del emperador de la capital, la emperatriz misma abordó el problema y logró la aprobación del Consejo con un solo voto en contra, despertando una vibración de entusiasmo que comunicó a su marido. Alentada por este éxito, le escribió: me puse a desarrollar teorías sociales sobre las causas de las revoluciones de México, originadas por minorías turbulentas que descansan en una gran masa inerte, y sobre la necesidad de devolver a la humanidad millones de hombres en vez de hacer venir colonos de lejos, y de poner fin a una plaga a la que la independencia dio solo un remedio ineficaz, ya que los indios, ciudadanos de hecho y de derecho, permanecieron, no obstante, en un estado de abyección desastrosa. Todo esto prendió, con asombro mío, y comienzo a creer que es un acontecimiento histórico, y lo era. El triunfo de Carlota era un decreto que abolía el castigo corporal, limitaba las horas de trabajo, garantizaba el pago del peón y reducía la servidumbre de deudas impuestas por el propietario y transmitidas de padre a hijo, mal hereditario que perpetuaba su avasallamiento legal. Pero el decreto imperial no era más que una medida filantrópica, que erró la plena reforma social por el margen que la separaba de una proclama de emancipación revolucionaria y de la dotación de tierras, y que acabó por abortar. Se levantó inmediatamente un grito de alarma, y por boca de un ministro liberal de la corona. Los indígenas permanecieron tranquilos únicamente a causa de su postración social. Objetó en un memorándum dirigido al emperador, pero por su carácter y su espíritu de raza, luego que se les excite y que se les den medios de encararse con los blancos, creerán llegada la hora de la insurrección y de la venganza, y entonces, ¡ay de México! El temor tirano sujetó
al amo al grillo con la misma tenacidad en México que en los Estados Unidos, y Maximiliano era un Lincoln diletante. No obstante, perseveró y publicó el decreto en noviembre de 1865, un mes después del edicto draconiano del 3 de octubre, redoblando así los augurios contrarios a su permanencia en el poder. La media medida filantrópica corrió la misma suerte que las benévolas cédulas reales, con que los monarcas españoles intentaron amparar al proletariado colonial contra los intereses creados y los arraigados abusos de la conquista. Maximiliano llegaba con 300 años de atraso. La idea nació, recibió el bautismo y murió, sofocada por un montón de documentos que ostentaban la corona, el águila y la serpiente, y descansando en paz bajo un cúmulo de legislación destinada a perecer en el tintero. Al igual que las demás reformas, esta permaneció como un recurso hipotético, y ya era tarde para robarle la revolución a Juárez.